En tus columnas en Substract leí análisis muy interesantes respecto a lo que se está planteando hacer en Gaza respecto a privatizar la reconstrucción. O sea, cómo hay un genocidio en curso que es más que una limpieza étnica y cómo todavía no terminaron de ejecutar el genocidio, que ya están pensando en cómo generar básicamente un polo ahí, ¿no? Bueno, el video de Trump, aquel, bueno, en sí. el medio de los bombardeos. El render ese, sí. Sí, eso fue insultante, ¿no? Digo, para cualquier lugar del mundo. De hecho, también nadie lo vio, pero aseguran, no puedo decirlo tampoco que exista, que hay un render como va a ser la nueva Habana, Claro. una vez que sea liberada. De hecho, a ver, Donald Trump, el que lo compra por boludo, pierde guita, Sí, ¿no? Digo, Donald Trump es un tipo que es transaccional, para él la vida es un negocio y es como No, llegó y a la y vida. al tema inmobiliario se ha dedicado toda la vida. Bueno, Es un gran vendedor de casas. Es de lo que sabe. Y además se sabe de rodearse de gente que lo ha llevado a tocar determinadas estructuras de poder y lo han ubicado en un lugar 2 veces, ¿está? Definiendo las grandes políticas, digamos, del planeta por estar en Estados Unidos, por ser estadounidense. Pero es un punto bien importante, bien interesante, saber que para él todo es una transacción. Esto se aplica, y él ha reivindicado en el año 2001, después del atentado terrorista brutal contra las Torres Gemelas en Nueva York, George Bush prometió, habló en el Congreso y dijo, vamos a ir con todo y vamos a iniciar una guerra contra el terrorismo, una guerra justificada que tenía una aprobación del Congreso, que tuvo aprobación del Congreso, que fue aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin vetos, que fue además aprobada por los socios de la OTAN, pero necesitaba operar desde Pakistán. Y a Bush le preguntaron, tenemos que usar Pakistán. Pero que Pakistán lo tenemos sancionado, pero es como si fuera Corea del Norte. Claro. Es un paria del mundo, Pervez Musharraf, porque es un dictador que violó los derechos humanos y es un enemigo de Estados Unidos. No, pero ahora tenemos que hacernos amigos. Y ahí nació una doctrina que se llama geometría variable de la construcción de coaliciones. La geometría variable de construcción de coaliciones es la forma más, en jerga sería, yo me hago amigo del que me conviene para conseguir el fin que tenga que conseguir. Y esa es a lo que me refiero cuando Trump es un tipo transaccional. Un día dijo, Donald Trump en política exterior ahora está haciendo todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer, que va a evitar guerras y cerrar guerras. Es decir, Bueno, él dijo que de hecho, bajó un montón de guerras. Sí, no, bueno. ¿Cuántas dijo? 30, no sé. Espérate, 8. 6 o 7. 6 o Pero 7. ninguna está comprobada. O sea, digo, no fue el hecho que decantó en que termine una guerra, una acción, digamos, de este gobierno de Estados Unidos. Pero un punto bien importante tiene que ver con que mientras va diciendo eso, él va generando los hechos políticos que después son grandes sucesos o grandes impactos noticiosos y después son la nada misma. La reunión de él en su primera presidencia con Kim Jong-un en Corea del Norte, que dejó enajenados a todos los surcoreanos, socio estratégico de Estados Unidos, si lo hay, en Asia, y no pasó nada. ¿Pero qué quería el tipo? Dijo, nadie le da bola a esto. Digo, yo quiero ir a conocerlo. A ver, está buenísimo, ojo. Sí, A mí me encantaría ir a claro. conocerlo y charlar un rato y saber qué piensa. Como cuando Milei fue a conocer a los chinos y dijo, epa, mirá, ¿verdad? Y ahora tiene una reunión el 14 de mayo con Xi Jinping. Y nadie la aplazó y no sé, y se mantiene y están ahí los términos. Entonces el tipo fue, cruzó el paralelo, se dio la mano, sacó unas fotos y el mundo no cambió. Entonces, a ver, ahora no está haciendo lo que dijo que iba a hacer y el mundo sí va cambiando. El mundo sí está teniendo, digamos, consecuencias. Hay movimientos que son ya de placas tectónicas. Está cambiando el mundo que conocemos como lo conocemos, realmente. El mundo vivía, el esquema de seguridad global dependía de la famosa deterrence, ¿no? Yo tengo una bomba y ya la usé y es tan jodidamente cruel que con esto te amenazo y yo sé que vos no vas a mover un pie porque yo tengo el arma, ¿sí? La bomba nuclear, Sí, la claro. bomba atómica. El pacto nuclear. La disuasión, siempre fue la disuasión. Sí. Y hoy por hoy, Irán descubrió por la vía de los hechos que tenía mucho más poderoso que un arsenal nuclear, un arma de disuasión cortando un estrecho que es como una arteria
que le va a provocar un ACV al planeta. ¿Ah? Infraestructura material. A ver, siempre se especuló con qué pasaría en términos geopolíticos y en academia. ¿Qué pasaría si hay 6 famosos choke points, puntos de ahorque en el planeta? ¿Ah? O sea, Canal de Suez, Hormuz, Canal de Panamá, por ejemplo. ¿Qué pasaría si? Y pasó, o sea, se puso en la práctica y en evidencia a ver qué pasa con el estrecho cerrado. Y estamos viendo que lo que pasa acá en Uruguay la vamos a sentir por octubre, entre septiembre y noviembre la vamos a sentir fuerte. Pero no solamente en el auto, en el súper también la vas a sentir. Sí, claro. Donde duele, ahí la vamos a sentir. Entonces, Irán descubrió que la disuasión también viene desde el lado de las armas no nucleares. Hay otro tipo de guerra comercial, otro tipo de guerras arancelarias. Por ejemplo, Trump utiliza el arma arancelaria. De hecho, bueno, ahora tiene un problemazo, porque la Suprema Corte de Justicia le dijo que es absolutamente inconstitucional y ya recaudó 170.000 millones de dólares, pero es inconstitucional. A través de aranceles. Y ahora, sí, la aplicación de aranceles. Claro. Ahora invocó una nueva ley que aplica un arancel global y está en revisión en junio. En junio se va a saber qué va a tener que hacer con esos 170.000 millones de dólares. Pero bueno, en el medio de todo eso, alguien descubrió una nueva forma de disuasión. Palantir, los grandes tecnológicos. Y también ahí en ese juego, cómo juega el papel del dólar, porque también Irán no es que descubrió, pero que el petróleo se comience, no todavía mayoritariamente, pero que baje el ratio en el que se comercia el petróleo, el dólar se reduzca y aparezca en otras monedas, también debilita el papel del dólar, que hasta en realidad era el único soporte que tenía, digamos. El resto es papel desde impreso. Desde el petróleo en los 70, fines de los 70, nunca se había visto una transacción del mercado de dólares, de OPEP y demás, del mercado petrolero, que no fuese en dólares. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo explícito entre Estados Unidos y Arabia Saudita, donde se estableció, nosotros ponemos bases militares, nosotros blindamos de seguridad a todo el Golfo y a cambio de eso todo el mercado de petróleo se tiene que manejar en dólares. Convirtió al dólar en la gran moneda valor, en la referencia valor y la reserva de valor en el mundo. Y toda moneda se compara contra el dólar. De hecho, lograron eso. Hasta que en abril de este año sucedió que Irán logró, dijeron, si quieren pasar por acá, además de tener que pagar un peaje, van a tener que pagar en yuanes, es decir, en moneda china. Barcos que nosotros los vamos a escoltar y dejar salir con petróleo, si lo pagan en yuanes. No importa, esto va a durar 1 mes, 2 meses, no sé, durará lo que deba durar y después el Golfo va a operar como operó toda la vida, quizá. Pero ojo, que los contratistas en el mundo vieron que no era la única opción. También Venezuela había empezado a tratar, o China estaba muy interesada en el petróleo. En su momento. Y también aparece la extracción de Maduro ahí, ¿no? En Argentina, para hacer. O sea, hay un tema con el dólar. También hizo el swap. Que evidentemente Estados Unidos lo ve amenazado. O sea, y ahí ves y que. Si se amenaza el dólar, se amenaza a todo. Porque, pero ves que la arquitectura, y se sostuvo durante más de 50 años, se sostuvo por una decisión política que nadie desafió. Ahora, a ver, Trump hace 2 semanas que está gritando abran el estrecho. ¿Sí? ¿Quién lo cerró? Irán. ¿Por qué? ¿Por qué cerró el estrecho Irán? Porque lo atacaron. Porque lo atacaron. Había un motivo, había un casus belli en el momento. O sea, esta fue una guerra de elección entre Estados Unidos e Israel. Fue una guerra de elección. Decidieron ir. No tuvo aprobación de Congreso. Olvidamos del sistema internacional porque vamos a hablar de... Ya fue el sistema internacional. Ya fue. ¿Está? O sea, olvidémonos de eso. Pero el casus belli, o sea, el punto, ¿cuál era? ¿Cuál era el objetivo? Descabezar al régimen, no se consiguió, descabezar al régimen, generar una revuelta interna, terminar, o sea, erradicar cualquier posibilidad de que Irán logre desarrollar un programa nuclear que termine con un potencial atómico letal amenazando a Israel de vecino, una causa justificada, digamos, en ese aspecto, pero después nunca quedó claro, y además pasan las semanas y nada de lo que fue la justificación de esta guerra, que estamos padeciendo todos y que vamos a seguir padeciendo, nada se consiguió y está recontra perdido. Están en el Pentágono, están muy perdidos. Una investigación en New York Times hace poco que pinta de cuerpo entero qué es lo que está pasando. A Donald Trump a veces no lo dejan entrar a la sala de situación.
Porque le dicen espera. ¿Y sabes qué dijeron? Esto lo dijeron periodistas del New York Times que están escribiendo un libro, ¿no? O sea, no es que a mí me contó un amigo, ¿tá? Y lo publicaron y salió. ¿Y sabes por qué no lo dejan entrar? Porque dicen, no, él es tan intempestivo y a veces es tan efusivo en las cosas que dice que a veces tira abajo o complica negociaciones o decisiones que se van a tomar. Claro. Entonces lo mejor le dicen, andate, que después nosotros te explicamos de qué va. Claro. Y ese es el... A que no entre y diga, mátenlos. Bueno, tiren una bomba. Es que, por ahí estabas hablando del mismo... de la misma nota o de otra, pero en cómo Trump nos llevó a esta guerra contra Irán del New York Times, justamente se hace... Sí, es esa misma. Son dos periodistas que están escribiendo un libro, claro, ahí va, a propósito de que cuentan todos los entretelones de cómo se tomaron las decisiones para llevar a desencadenar esto. Ahí la única explicación es Bibi... Una conjunción de intereses que incluso ahora... Israel, Epstein tal vez. Hay una... Bueno, algunos... Como algún mecanismo de coerción, ¿no? Dicen que en lugar de Epic Fury debería llamarse Epstein Fury. Epstein Fury, sí. La operación. Pero a ver, ahora hay una divergencia central entre los objetivos de Israel y de Estados Unidos. Y de hecho ha llevado a tener discusiones entre los dos países. Israel tiene un interés muy claro en terminar, y tiene una lógica para Israel, una lógica militar, terminar con todos los misiles de mediano alcance que tiene Irán. Y ese es el gran objetivo militar de Israel en Irán. Porque son amenazas directas hacia Israel. Amenazas directas, pero las tienen ahí. Nunca van a llegar, digamos, más que una base militar de Estados Unidos en los países del Golfo, pero, digo, objetivo estadounidense, difícil, un portaaviones, ponele. Probaron ahí tirarle a Diego García, a la isla de Diego García, medio que llegaron y muchos se asustaron, los de largo alcance son más largos que lo que preveían. Pero porque además del otro lado llegan a Europa. Del otro lado llegan a Europa, pero hablamos digo, por algo Europa dijo, esta guerra no es nuestra. Sí, andá, o sea, digo, máquina. Vayan y abran el estrecho. Primero, lo cerraste vos. O sea, digo, vos generaste que lo cerraran, anda vos, ¿viste? Digo, si sos tan guapo, ¿qué me decís que tengo que ir? Y si vos armaste el lío. Eso es básicamente lo que están diciendo. Después se ríe Trump de Macron y demás. Pero digo, en ese punto, Israel quiere terminar con los misiles de mediano alcance, largo alcance, pero sobre todo lo de mediano alcance. Y no se consigue. Estados Unidos tiene otra estrategia, que es el estrecho, la economía. Entonces, hoy por hoy, el enfoque de Estados Unidos es estrictamente abrir el paso del estrecho de Hormuz, mientras que Israel lo que quiere, por otro lado, es seguir con una confrontación militar contra... Que va a mantener cerrado el estrecho. O sea, hoy son contradictorios los intereses de Estados Unidos y de Israel ahora de corto plazo, por lo menos. A ver, los dos tienen los mismos objetivos. El tema es que tienen distintas prioridades. Claro, de corto plazo, por eso. Y ahí viene el desajuste entre ellos. ¿Y por qué inicialmente, o cuál es tu interpretación siguiendo esta narrativa de la que conversamos, por la cual Netanyahu le lleva un plan para acabar con el régimen israelí, para derrocarlo, hasta, bueno, se habla de que presentó como un render de quienes quedarían en el nuevo gobierno iraní? ¿Cuál era el argumento, si no bélico-político, para que Estados Unidos se meta en esta guerra? A ver. Porque de Israel es entendible porque es un enemigo cercano que amenaza con... Es un enemigo que declaró... Histórico, además. Pero aparte ha declarado que aboga por la destrucción del Estado de Israel. O sea, digo, Israel tiene todo el derecho a sentirse amenazado por Irán, pero porque Irán amenazó y está desarrollando un programa nuclear que muchos estiman que quizá alcanzó, otros dicen que no lo alcanzó, pero es una amenaza expresa, ¿verdad? A ver, cuando digo que Irán ha dicho, Mahmoud Ahmadinejad ha tenido algunas manifestaciones en su momento como presidente iraní de eliminar a Israel de la faz de la tierra. Algunas interpretaciones hay sobre el persa que utilizó, pero básicamente, si no lo dijo, se moría de ganas de decirlo, así que lo damos por válido. Los proxies de Irán en la región jamás lo tienen en su carta fundacional. No descansaremos hasta que el Islam elimine a Israel de la faz de la tierra. ¿Tá? Entonces, absolutamente condenable, repudiable, sonar. Leer eso. ¿Sí? ¿Y qué nos pasa cuando escuchamos que Donald Trump tuitea: voy a desaparecer una... Si en 5 horas no abre estrechos, voy a hacer... Esta noche puede desaparecer una civilización entera. A ver, estás jugando a lo mismo. Estás diciendo lo mismo. Es terrorismo también. Pero, no sé, que lo juzgue alguien. No, yo puedo tomar... En todo caso es el mismo extremismo que dicen que pero, jamás. Digo, o sea, porque es una declaración del presidente de Estados Unidos en un momento de guerra. Es ábranlo, porque esta noche, si no...
puede desaparecer una civilización. Vamos a ir contra todas las infraestructuras civil, puentes, energía, agua y demás. Y digo, son crímenes de guerra. Sí, efectivamente lo hacen. Después me dirán si los crímenes de guerra, quién los puede juzgar, si la arquitectura del sistema internacional está vigente o no, es otra discusión. Pero es brutal a lo que estamos asistiendo y nosotros seguimos viéndolo y después miramos por otro lado, seguimos en la vuelta, qué sé yo. No digo nosotros, digo, o sea, el mundo está, digamos, mirándolo como bueno, una novela, a ver qué pasa. Martín, te quiero hacer doble clic sobre esto último que ponías un poco en pregunta si la estructura jurídica de la posguerra sigue siendo como el manto protector de la paz en el mundo, y también con algo que comentabas hace un rato que también lo comenta Palantir en su manifiesto, que es pasamos de un esquema mundial dominado por yo tengo una bomba atómica, entonces con eso ya alcanza. Palantir dice, ahora importa quién tiene mejor IA, quién tiene mejor tecnología desarrollada, y vos particularmente en tus columnas haces mucho énfasis en lo que es la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, el estrecho de Hormuz, el Swan, los cuellos de botella más materiales, Sí. tal vez. ¿Conviven ambos? Sí, claro. A ver, en Hormuz no miren solamente, digo, no miremos únicamente la superficie y los barcos que están pasando y la urea, fertilizante, gas, petróleo y demás. Hay 17 cables submarinos que por ahí pasan el 30% de los datos del planeta. ¿Ah? Podría De generar los datos una del planeta. catástrofe. Uruguay tiene 2 cables submarinos. Hoy por hoy uno es el proyecto TANAT, que es Google Uruguay, es el TANAT, y el otro se llama MIR, está de Carolina del Sur hasta Uruguay. Hay otro cable, el primero que se hizo, digamos, desde la Unión Europea hasta Sudamérica, que va a Brasil. Y Chile firmó y comenzó a desarrollar uno que va directamente desde Chile a China. Eso le costó que a Chile, que tiene una cercanía lógica con Estados Unidos, una cercanía, pero no hablo ideológica y demás, pues tiene un TLC abierto y demás. Digo, hay ministros chilenos que hoy le fueron revocadas las visas por haber dicho, vamos a desarrollar, y estamos desarrollando, de hecho están desarrollando cables submarinos que se llevan los datos, la infraestructura de todo lo que nos pasa en el mundo. Quienes nos están mirando hoy, Claro, nos miran gracias a que esos cables existen. ¿Ah? Y, por ejemplo, para llevarlo a un terreno mucho más llano o más cercano a todos nosotros, vamos a estar pendientes dentro de un mes de una Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, con 3 infraestructuras de defensa completamente diferentes y donde los 3 desconfían de los 3. Estados Unidos no le quiere abrir, ¿cómo investigamos o cómo vamos a hacer frente a una amenaza de un ciberataque? Mirá, yo así, pero no te muestro la carpetita. Canadá a Estados Unidos no le abre la hoja ni loco. México menos. Lo que ha dicho México es, nosotros tenemos relaciones con todos, mirá que si Irán quiere ir, lo hacen jugar en México, no pasa nada. La FIFA dijo, no, mirá, tienen que jugar en Seattle, que ya está sorteada la serie y demás, y si vienen, que deberían venir, y creo que hasta ahora no se sabe, pero se supone que van a ir. Entonces, ¿la Copa del Mundo qué va a tener? No va a tener que vas a ir, va a explotar una bomba, que yo, no sé, digo, no puedo decir que no, pero digo, o sea, se supone Esperemos que el no. esquema de seguridad es muy grande, en México tiene otro problema de seguridad mucho más, en este momento más calientes, digamos, en Guadalajara. Sí, está acostumbrado a El narco. otras cosas. Tiene otro tipo de cosas, pero sí puede haber ciberataques que le va a complicar la vida a mucha gente. Que vas a ir al estadio y compraste la entrada en tu agencia de viaje, qué sé yo, y de Era repente cuando trucha. se cayó el sistema, no hay reconocimiento de las entradas, el sistema de ticketing de FIFA no funciona. Bueno, en lugar de 2 horas antes, vas 4 horas antes. Pero de ahí querés ir a ver el otro partido de Uruguay, te tomaste 2 días y después vas a ir a la otra sede para ver el otro partido y tenés un problema. Vas a tener que pasar por aduanas, aeropuertos, por un montón de cosas. Ahí se van a ver ataques, ciberataques, porque atacar la comodidad del ciudadano, atacar la vida común de una persona es uno de los principales objetivos del terrorismo. El impacto que genera el terrorismo cuando comete un acto de terror y la sensación de inseguridad que le genera a cualquier otro que lo ve. El estoy expuesto a lo que sea, aún estando lejos y siendo absolutamente inocente, estoy expuesto. Es el principio del terrorismo, es el pirómano que prende fuego y se para a verlo. Claro. El hito, el clímax del terrorista está en el punto de mirarlo, verlo, entender que generó un impacto global.
El fenómeno del Puedo 11 hacer de esto, septiembre puedo hacer es esto. el segundo avión, no solo el primero. No digo que no sea. El primero podía haber sido un accidente. El segundo, Claro. porque se sabía que si el primero era un jet, un Boeing, con pasajeros civiles, inocentes, contra un edificio de gente que laburaba, ¿tá? A las, no sé, 10 de la mañana, 9 de la mañana, hora pico, lo que iban a hacer es que 52 cámaras y el mundo entero estuviera Claro. sintonizando eso. El segundo avión, esa es la arquitectura de la mentalidad del terrorista. ¿Tá? Ahí está el goce morboso. Pero además ahí ya era la confirmación, en ese caso era la confirmación de que evidentemente había sido deliberado, que no era que... Absolutamente. Igual, de todas maneras, no, Y no si se había podía... 3 torres, Claro, cero. bueno, lo que fue el Pentágono también y otros objetivos. Hablando de fútbol, hace unos días publicaste un video que los invitamos a todos a mirarlo, sobre el papel de la FIFA y del premio este premio que le dieron de la paz a Trump, y definías un poco a la FIFA o al fútbol internacional como el espejo donde se ven también las relaciones de poder internacionales. No sé si querés decir alguna cosita cortita, invitamos también a que lo vean en tu canal. Bueno, tocamos este tema, pero sí, a ver, notamos, hay un encadenamiento lógico que cualquiera puede verlo. La FIFA utiliza los grandes eventos, en este caso la Copa del Mundo, como grandes unidades negociadoras de legitimidad para países que lo necesitan por distintos aspectos, con algunas excepciones. Mundial 2022 en Qatar, menos fútbol que en Qatar. Y además un país súper cuestionado por derechos humanos, condiciones laborales, un montón de aspectos. Pero la FIFA siguió adelante con su proyecto. ¿Quién pasa a ser A ver, la FIFA tiene un patrocinador siempre que es una línea aérea, una empresa de energía, una empresa, digamos, de refrescos, un banco, una tarjeta. Siempre tienen, digamos, uno por cada sector fuerte de la economía. Qatar Airways es la aerolínea oficial de la FIFA que mueve, digamos, el fútbol mundial. Qatar Airways. Ok, 22. 2026 va a ser Estados Unidos y demás, va Infantino, Casablanca, te doy el premio por la paz, 2 semanas después comienza una guerra que la inicia el presidente de Estados Unidos con su medallita de la paz y todo, la medallita de fútbol, ¿tá? Después de ponerle la Mundial de Clubes al capitán del Chelsea y demás. Después viene el Mundial, digamos, Las elecciones. no, después viene, digamos, la Copa del Mundo que va a pasar por Uruguay, que es una mezcla de muchos países y qué sé yo, porque Sí. también hay muchos intereses de 2030. salpiqueos y todo. Y después, 2034, Arabia Saudí. Y Aramco, la petrolera estatal saudí, es la patrocinadora oficial de FIFA. Entonces hay un doble juego. Hay países que necesitan legitimidad y traen Fórmula 1, Mundial, Coso, etcétera, como Arabia Saudita, como Qatar, y lo expone. Infantino necesita a su vez grandes esquemas de poder para sostenerse dentro de una maquinaria de poder que mueve todo, porque el fútbol, digo, por más que uno se indigne y diga, che, pará, al final todo esto joda. Al final, digo, hay un negocio político detrás enorme. Sí, pero vamos a estar todos mirando el Mundial. Uno y a ver Claro. si es el gol Pepito Gómez de Cabo Verde. Bueno, Cabo Verde justo juega contra Uruguay. Pero digo, o sea, Ojalá que no, de una ojalá que selección no. ignota porque son 40 y no sé cuántas las que juegan este año. Pero bueno, está. Martín, una última pregunta de lo que estabas comentando antes. Estábamos hablando de que pasamos de posguerra, Consejo Nacional de la ONU y la bomba atómica como la herramienta disuasiva para decir, bueno, hasta acá vamos. Y ahora estamos en una etapa en donde la herramienta disuasiva es la infraestructura o elementos vinculados a la tecnología. Bueno, ¿cuál es la otra pata, la que acompaña? Lo jurídico, ¿no? O hay una anomia en donde ya medio que es una guerra de todos contra todos o gana el más fuerte. Lo que pasa es que cuando se desafía la ley en cualquier orden de la vida, si a mí me decís, Martín, no podés tocar play que tengo ahí atrás, La y yo Play me 1. paro y lo hago, alguien va a venir a sancionarme o alguien Bien. va a venir a marcarme que yo infringí una norma, digamos, del programa. O del canal, quien sea el responsable, digamos. No te lleves el globo, Martín, me lo llevo, la taza sí me la ya. Digo, no lo hagas. Digo, entonces viene, digamos, una sanción. Ok, en el mundo siempre opera un sistema de una arquitectura internacional a través de tratados, convenciones, y los países se acordaron como para poder sostener la paz en un esquema post-Segunda Guerra Mundial, mitad del siglo XX y demás. Con un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no representa la realidad global,
donde No, representa están a las grandes potencias ganadoras. Es Exactamente, es un club de ganadores. La justicia de los ganadores. Con poder de veto encima, ¿no? Todavía pueden vetar a los que están enfrentados, entonces por eso es un sistema trancado y después un gran cabildo, una gran asamblea donde mucho se habla de más. Hay organismos de la ONU que funcionan y funcionan muy bien y tienen grandes políticas de desarrollo que funcionan muy bien. Pero después, en las otras es, desde el momento que hay estados que dicen, vamos a transgredir las normas, a ver quién viene a decirme algo. Y no aparece nadie a decirme nada más que una declaración, más que una reprimenda moral, pública, meramente cargada de te señalo desde un punto de vista ético y moral. A ver, Vladimir Putin tiene orden de captura, ¿ah? Al igual que Benjamín Netanyahu, o sea, son requeridos, el ministro de Defensa de Israel también, pero Vladimir Putin también, desde la invasión de Ucrania, el mundo sigue. Y viaja por todos lados. Bueno, ¿no? se reunió con Trump en Alaska. Claro. Buscaron un punto intermedio para no pasar por determinados países, qué sé yo, pero fue una base militar de Estados Unidos. Entonces, a ver, yo soy de los que creen en el sistema internacional. Yo defiendo el sistema internacional. Yo defiendo la arquitectura del derecho internacional y que exista y que rija, digamos, las relaciones entre pares y entre estados, más allá de que hay poderosos y hay débiles, pero hay otros mecanismos para igualar. Y esa es una arquitectura necesaria. Ahora, no existe en el mundo, en los hechos, una arquitectura que funcione. Está perimida. Si no hay una refundación del sistema internacional, contemplando otros órdenes, hoy por hoy hay empresas que tienen más poder que algunos países, y que de hecho lo aplican y sancionan a países. Y hacen manifiestos también. Y hacen manifiestos supremacistas como el que motivó, digamos, esta charla. Es tremendo, pero estamos en un momento donde el mundo está cambiando. El mundo, digamos, está entre dos estados, uno que conocíamos y uno que todavía desconocemos. ¿Cómo se llama materialmente cuando hay un espacio entre algo conocido y algo desconocido? Es una transición que nadie puede definir. ¿Qué es lo que hay ahí? Se llama liminal. Entonces los invito a seguir cualquier columna y todo lo que vean de liminal. Sigan, que ahí es donde expreso, digamos, mis análisis. Pueden encontrar a Martín Sartú en YouTube, en Liminal. Nadie te había metido el chivo de esa No, pero estuvo No, tan está bien perfecto. metido que... Está perfecto. Pero tremendo PNT, o sea... Vayan a ver Liminal a YouTube y- y las redes de Martín también en Instagram. además, recomiendo a quienes les gusta leer también, su Substack está muy interesante, en donde desarrolla gran parte de lo que trabaja en formato audiovisual. Y bueno, ha sido un placer enorme conversar Para contigo. mí, que me hayan invitado a estar acá, es un precioso espacio para compartir, debatir, charlar y demás. Así que gracias por el agua. No me voy a llevar la taza, era una broma. Es tuya, es tuya. Es tuya.